¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas parecen no dejar de presumir de todo lo que tienen, de todo lo que logran, de todo lo que son, y, sin embargo, terminan alejando a todos a su alrededor o cayendo en problemas? Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar por completo la manera en que te relacionas con los demás, y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, Nicolás Maquiavelo. Sí, ese mismo, el autor de El Príncipe, que más allá de ser famoso por sus teorías de poder, también tenía mucho que decir sobre la prudencia, y sorprendentemente, sobre por qué alardear es uno de los errores más graves que puedes cometer si quieres avanzar en la vida. Primero, quiero que te imagines esto. Estás en una reunión, en el trabajo, o incluso con amigos, y llega esa persona que no para de hablar de lo increíble que es, de lo bien que le va, de lo que ha conseguido, y todos a tu alrededor empiezan a rodar los ojos. ¿Te suena? Esa sensación incómoda que se queda en el aire, como si algo no cuadrara. Maquiavelo, aunque vivió hace más de 500 años, nos enseñó que ese tipo de comportamiento no solo es molesto, sino que además es un error estratégico que puede destruir tu reputación y tu influencia. Lo primero que debemos entender es que alardear no es solo hablar mucho de uno mismo, como muchos podrían pensar. Según Maquiavelo, el problema va mucho más allá. Se trata de exponer tus debilidades y abrir la puerta a tus enemigos, incluso cuando no tienes enemigos claros en mente. Sí, aunque te parezca exagerado, presumir es, en esencia, una manera de decir, miradme, soy esto y aquello. Y eso puede hacer que otros encuentren la manera de hacerte daño o de bajarte del pedestal. Imagina que eres un líder o alguien que quiere construir respeto y autoridad en su entorno. Lo que Maquiavelo nos dice es que la prudencia y la discreción son mucho más poderosas que cualquier fanfarronada. Alardeando, básicamente estás revelando tus cartas antes de tiempo, estás mostrando tus fortalezas, pero también dejando ver tu orgullo, tu vanidad y, lo más peligroso, tu necesidad de aprobación. Y eso, según Maquiavelo, es una debilidad que cualquiera con un mínimo de astucia podría aprovechar. Ahora, puede que pienses, vale, pero todos presumimos un poco. No pasa nada. Y ahí es donde entra un concepto fundamental, la diferencia entre mostrar competencia y alardear. Mostrar competencia significa que tus acciones hablan por ti, que otros pueden ver lo que haces y respetarte sin que tengas que decirlo. Alardear, en cambio, es verbalizar constantemente lo que ya deberían notar por sí mismos. Y aquí es donde Maquiavelo se pone firme. Un príncipe, un líder o una persona inteligente nunca necesita alardear. Su verdadera fuerza radica en la percepción que otros tienen de él, no en las palabras que él pronuncia. Además, presumir suele generar un efecto contrario al deseado. La gente no respeta a quienes constantemente se venden a sí mismos. Los respetan quienes actúan con seguridad, prudencia y, sobre todo, con humildad. Maquiavelo incluso señala que la humildad calculada puede ser una herramienta de poder mucho más eficaz que cualquier despliegue de orgullo o riqueza. Sí, puede sonar irónico, pero cuanto más discreto seas, más difícil será que otros te ataquen o te subestimen. Otro punto clave es cómo el alarde afecta tus relaciones. Cuando presumes, creas distancia y desconfianza. La gente tiende a compararse contigo, y si percibe que estás constantemente elevándote sobre ellos, lo normal es que empiecen a desconfiar, a sentirse inferiores, o incluso a buscar la manera de bajarte de ese pedestal. Y aquí entramos en un terreno muy serio, la envidia y la rivalidad. Maquiavelo era un maestro en analizar cómo estas emociones podían afectar el poder y la estabilidad de cualquier líder, y nos deja una lección clara. Mostrar demasiado de ti mismo no solo nos suma, resta. Por último, hay algo que solemos olvidar. Alardear también te hace predecible. Cuando todos saben que tu mayor objetivo es presumir o ser admirado, pierdes el elemento sorpresa, la ventaja de la discreción y la capacidad de maniobrar sin que los demás lo anticipen. Maquiavelo decía que un líder debe ser imprevisible en la medida justa. Alardear constantemente te convierte en lo contrario, predecible, vulnerable y, al final,
menos respetado. En resumen, hasta aquí podemos ver que presumir no es solo un defecto de carácter. Es un error estratégico que puede costarte respeto, relaciones y, si eres una persona que quiere influir, incluso tu posición. Y esto, que parece tan simple, tiene raíces profundas en la visión maquiavélica sobre el poder y la prudencia. Siguiendo con lo que vimos antes, ahora vamos a entrar en terreno más práctico, las consecuencias directas de presumir y cómo esto puede volverse en tu contra sin que te des cuenta. Porque aquí está la clave. Alardeando, no solo estás mostrando tus fortalezas, también estás dejando que otros descubran exactamente qué pueden atacar o manipular. Y esto, según Maquiavelo, es un error que incluso un principiante en política o en relaciones debería evitar. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagina que en el trabajo te dedicas a presumir de tus logros constantemente. Yo he cerrado este proyecto. Yo conseguí ese cliente. Yo soy quien realmente hace que todo funcione. Puede que te sientas orgulloso, pero ¿qué pasa con tus compañeros? Empiezan a compararse contigo. Algunos sentirán envidia, otros frustración. Y sin que lo notes, has creado un pequeño grupo de personas motivadas a derribarte o restarte méritos. Maquiavelo diría que esto es exactamente lo que llamamos provocar enemigos innecesarios. Y lo peor es que, muchas veces, estos enemigos son los que más cercanos están, los que menos esperarías. Otro efecto inmediato del alarde es la pérdida de credibilidad. Cuando presumes demasiado, la gente empieza a pensar, vale, está todo el rato hablando de sí mismo. ¿Será cierto todo lo que dice? Porque la confianza no se gana con palabras, se gana con acciones. Y aquí es donde Maquiavelo es brutalmente honesto. Un líder que depende de su propia voz para demostrar su valor es un líder débil. La verdadera fuerza se mide en cómo otros perciben tus actos, no en lo que tú dices que haces. Ahora, hablemos de algo que probablemente te haya pasado más de una vez: las relaciones personales. Presumir no solo afecta tu reputación, afecta tus conexiones con la gente cercana. Amigos, pareja, colegas. Cuando constantemente te vendes a ti mismo, empiezan a surgir resentimientos silenciosos. Nadie quiere sentirse inferior al lado de alguien que parece no parar de alardear. Y lo que es peor, algunos incluso empezarán a alejarse de ti sin que tú lo notes, dejándote aislado en medio de tu propio ego. Maquiavelo también nos enseñó que alardear puede generar expectativas imposibles. Cuando hablas constantemente de lo que has hecho o de lo que eres capaz de hacer, la gente empieza a esperar que estés siempre a la altura de esa imagen que proyectas. Y la verdad es que nadie puede sostener un nivel de perfección permanente. Eventualmente fallarás, y cuando eso pase, la caída será mucho más dura porque todos te estaban observando, esperando que lo hicieras bien. Presumir es como construir un pedestal muy alto, y luego olvidarte de que también tendrás que mantenerte ahí arriba todo el tiempo. Otro punto que Maquiavelo subraya es que alardeando te haces previsible y vulnerable. Si todo el mundo sabe lo que quieres, lo que valoras y lo que te enorgullece, básicamente estás dándoles un mapa de cómo aprovecharse de ti. Esto es algo que, en política, en los negocios y en la vida cotidiana, es letal. La discreción no es solo prudencia, es protección. Y presumiendo, estás entregando esa protección en bandeja. Además, y esto es interesante, el alarde no solo afecta cómo te perciben los demás, también afecta cómo te percibes a ti mismo. Cuando dependes de la admiración externa, estás cediendo tu poder personal a la opinión de los demás. Maquiavelo diría que un líder inteligente no busca la aprobación constante. Un líder inteligente crea su propia autoridad sin depender del aplauso ajeno. Presumir te hace débil porque te ata a la necesidad de ser visto y reconocido. Y cuando esto no ocurre, aparece la frustración, la inseguridad y muchas veces la desesperación por mantener esa fachada. Por último, hay algo que mucha gente olvida. Alardear puede ser una distracción de lo realmente importante. En lugar de centrarte en mejorar, aprender o construir de manera sólida, estás dedicando energía a mostrar lo que ya tienes o lo que ya has conseguido. Es como correr detrás de un reflejo en el espejo. Te cansas, pierdes el enfoque y al final avanzas menos de lo que podrías. Maquiavelo entendía que el poder y la influencia
no dependen de lo que dices o presumes, sino de lo que haces y cómo lo haces, de manera estratégica y calculada. En definitiva, presumir no solo tiene un coste social, también tiene un coste estratégico, emocional y personal. Cada vez que alardeas, estás debilitando tu posición, abriendo puertas a enemigos potenciales, alimentando envidia y resentimiento, y poniendo tu reputación y tu credibilidad en riesgo. Y todo esto, muchas veces, por un placer momentáneo, ser admirado o envidiado por los demás. Hasta ahora hemos visto por qué alardear es un error grave según Maquiavelo. Dañas tu reputación, creas enemigos, pierdes credibilidad y te vuelves predecible y vulnerable. Pero lo interesante es que Maquiavelo no solo critica, también nos da pistas sobre cómo actuar de manera inteligente para que tu valor y tus capacidades se noten sin necesidad de presumir. Y eso, amigos, es un arte que pocos dominan, pero que marca la diferencia entre alguien que aparenta poder y alguien que realmente lo tiene. Lo primero que debemos entender es que el silencio calculado es mucho más potente que las palabras. Esto no significa que no puedas comunicar tus logros o tus capacidades, sino que lo hagas de manera que otros lleguen a notarlo por sí mismos. Por ejemplo, en lugar de decir «yo he conseguido esto», Maquiavelo recomendaría actuar de manera que los resultados hablen por ti. La gente respetará más tus logros si los descubre a través de hechos concretos, en lugar de ser bombardeados por tus propias palabras. Otro principio clave es la prudencia en la autopresentación. Maquiavelo señala que un líder inteligente maneja cuidadosamente la imagen que proyecta. No se trata de ser falso ni de esconder todo, sino de seleccionar estratégicamente qué mostrar y cuándo mostrarlo. La diferencia es enorme. Mientras el alarde provoca envidia y desconfianza, una autopresentación medida genera respeto y admiración natural. Es como jugar al ajedrez. Cada movimiento importa, y revelar demasiado pronto tus fortalezas puede ser un error. Además, Maquiavelo nos recuerda que la verdadera influencia no depende del orgullo, sino de la percepción de fuerza y capacidad. Una persona que se comporta con seguridad y calma, que deja que sus actos hablen, transmite poder mucho más que alguien que está todo el tiempo alardeando. La seguridad silenciosa genera misterio y autoridad, mientras que el alarde constante solo revela inseguridad disfrazada de orgullo. Y ahí está el truco. La humildad calculada es una estrategia de poder. Pero ¿cómo aplicarlo en la vida real? La clave está en hacer que los demás te valoren sin que sientan que les estás imponiendo nada. Por ejemplo, si logras un objetivo importante, en lugar de anunciarlo a los cuatro vientos, permite que otros lo noten a través de los resultados. Esto genera admiración genuina y evita que se sientan amenazados o resentidos. Maquiavelo lo explica claramente. El respeto se gana con discreción, no con fanfarria. Otro punto que no podemos ignorar es el control de las emociones. Alardear casi siempre nace de la necesidad de aprobación o del orgullo herido. Maquiavelo enseñaba que un líder prudente controla sus emociones y evita reaccionar de manera impulsiva. Esto no solo evita errores estratégicos, también transmite una imagen de estabilidad y confianza que ningún alarde podría lograr. La gente sigue a quienes parecen dueños de sí mismos, no a quienes buscan constantemente reconocimiento. También hay que hablar de la coherencia entre palabras y actos. Maquiavelo enfatiza que la congruencia genera confianza. Si lo que haces coincide con lo que dices, no necesitas repetirlo constantemente. La reputación se construye de manera silenciosa y consistente. Por eso, los verdaderos líderes no presumen, sus acciones los preceden. Y, créeme, esto tiene un efecto mucho más duradero y profundo que cualquier elogio que puedas pedir para ti mismo. Por último, está el tema de convertir la discreción en poder real. Cuando mantienes tus fortalezas y estrategias bajo perfil, no solo te proteges de enemigos, sino que también creas un efecto psicológico en los demás. Nunca saben exactamente hasta dónde llega tu capacidad. Esa incertidumbre te da ventaja, porque el poder real no es solo lo que haces, sino cómo los demás perciben que podrías hacerlo. Maquiavelo decía que la percepción es tan importante como la realidad, y que un líder que domina la percepción controla mucho más de lo que aparenta. En resumen, la enseñanza de Maquiavelo no es solo que alardear es peligroso,
sino que existe una manera mucho más inteligente de mostrar valor y lograr respeto, a través de la discreción, la prudencia, la coherencia, la calma y la seguridad silenciosa. Mientras más control tengas sobre tu imagen y tus acciones, más fuerte te vuelves, sin necesidad de presumir, sin crear enemigos innecesarios y manteniendo siempre la ventaja estratégica. Ahora que ya sabemos por qué alardear es un error según Maquiavelo y cómo la discreción puede convertirse en una poderosa herramienta de respeto y autoridad, vamos a ver cómo aplicar esto en la vida diaria. Porque no basta con entender la teoría. La verdadera sabiduría está en saber trasladarla a tus acciones. Primero, empieza por revisar tus hábitos de comunicación. Pregúntate, ¿cuánto hablo yo de mis logros frente a dejar que los demás los noten por sí mismos? Una estrategia simple es enfocarte más en escuchar y observar, y menos en impresionar. Cuando te centras en las personas a tu alrededor y en cómo puedes aportar, automáticamente, tu valor se hace visible sin que tengas que presumir. Maquiavelo nos enseñaría que esto es ser inteligente. No se trata de esconderse, sino de controlar la narrativa de tu propia imagen. Otro paso fundamental es usar la humildad de manera estratégica. No confundas humildad con falta de ambición o con invisibilidad. Se trata de gestionar la forma en que otros perciben tus éxitos. Por ejemplo, en lugar de decir, yo soy el mejor en esto, puedes demostrarlo con resultados concretos y dejar que los demás lleguen a esa conclusión por sí mismos. Esto genera respeto genuino y evita la envidia o la competencia innecesaria que suelen surgir cuando alguien alardea demasiado. También es clave controlar tus emociones y tu orgullo. La necesidad de reconocimiento inmediato suele empujarnos a presumir, a exagerar nuestros logros o a compararnos con otros. Maquiavelo nos recuerda que un líder prudente no depende de la aprobación externa, y esto aplica igual en la vida cotidiana. Cuando dejas de buscar la validación constante, te vuelves más fuerte y más seguro de ti mismo. La gente nota esa seguridad y la respeta mucho más que cualquier fanfarronada. Un tercer consejo práctico es aprender a medir el momento y el contexto. No todo lo que haces merece ser anunciado, y no todos los entornos reaccionan igual. Por ejemplo, en el trabajo, un logro bien demostrado con hechos y resultados genera respeto. En una reunión de amigos, hablar constantemente de tus éxitos puede generar molestia o incomodidad. La discreción te permite adaptar tu comunicación según el entorno y mantener siempre una percepción favorable. Además, no olvides que convertir la discreción en influencia no es solo estratégico, también te protege. Al no mostrar todas tus cartas, mantienes ventaja sobre quienes podrían aprovecharse de tu vanidad. Maquiavelo decía que un líder inteligente sabe cuándo mostrar fuerza y cuándo reservarla. Aplicando esto a la vida cotidiana, aprenderás a manejar tu imagen y tus relaciones sin crear enemigos innecesarios ni conflictos evitables. Finalmente, recuerda algo fundamental. La verdadera admiración y el respeto se construyen con acciones, no con palabras. Haz que tus resultados hablen por ti. Mantén la prudencia. Controla tus emociones. Sé coherente y usa la discreción como tu aliada. Esto te permitirá avanzar en cualquier área de la vida con autoridad y sin necesidad de alardear, generando respeto genuino y relaciones más sólidas. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, te lanzo una pregunta. ¿Has notado alguna vez que alguien que presume mucho acaba generando rechazo o desconfianza a su alrededor? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho leerla. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle like, porque esto nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.